Señor, te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos das para buscar, para conocer, para entender de ti, Señor. Te damos gracias porque con este tiempo tú te glorificas y nos sorprendes, Señor. Te damos gracias, Padre, porque al entender muchas cosas que antes no comprendíamos, nuestra vida va siendo transformada también. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tienes reservada para nosotros, allá en el cielo, para el futuro que tu palabra promete, pero también para el presente que nos da el reino de Dios aquí. Gracias, Señor, por este tiempo, bendícelo. Que se mueva tu espíritu, Señor, y que se hable solamente de ti y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que les haya ido bien con la palabra de ayer, porque hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Hoy vamos a entender un poco de lo que éramos antes de que el Señor nos rescatara. Y otro poco que vamos a entender es sobre quiénes somos. Bien, miremos entonces, capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versículo 1. Como les dije, continúo leyendo la Biblia, la nueva Biblia viviente, porque es muy clara y porque nos permite mirar cosas que ya habíamos repetido antes en nuestra Reina Valera, pero ahora con esta se nos abren horizontes, como dije ayer, para empezar. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Bien, de entradita, tenemos aquí una explicación de por qué continuamente se nos habla en la Escritura que nosotros tenemos vida nueva. Porque ocurre que desde la perspectiva humana, si una criatura está respirando, si una criatura tiene un corazón que está palpitando, si abre y cierra los ojos y se mueve y camina, es que está viva. Pero eso no es así a los ojos de Dios. Para que una criatura esté viva, tiene que estar en comunión con Él, en contacto con Él. Y eso solamente es posible cuando la criatura tiene espíritu. Así fue como el Señor hizo la primera pareja en el paraíso. Y eso fue lo que ocurrió precisamente cuando esta pareja recibía la exhortación de Dios pero no obedeció. Entonces su espíritu, que es la parte del ser humano que se comunica con Dios, murió. Fue lo primero que murió cuando pecó. Se rompió la comunión con Dios, y es lo que nos está diciendo este versículo 1. Por eso nosotros nacimos muertos. Es una contradicción biológica, quizás sí, pero espiritual no es ninguna contradicción. Nacimos muertos espiritualmente, muertos para Dios. Ustedes estaban muertos para Dios, dice esta versión, a causa de sus delitos y pecados. Cuando llega el Señor Jesucristo a nuestra vida, no solo nos perdona los pecados, sino que nos da de su vida, que es la vida eterna, la vida que ya no muere. Por tanto, ahora tenemos una resurrección y una vida completamente nuevas. Pero a veces no comprendemos lo que éramos en el pasado y por eso seguimos repitiendo cosas, desgraciadamente, de lo que éramos cuando estábamos muertos para Dios. Versículo 2 nos sigue explicando: vivían siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, nos montábamos en un bote que empezaba a rodar por un río, y para donde la corriente echara izquierda o derecha, hacia allá teníamos que ir. Tal vez el ejemplo más claro de esta esclavitud, porque es esclavitud, es la moda.
Ustedes ven que eso es mucho más marcado entre los jóvenes, porque los jóvenes tienen un problema, que es que buscan aceptación de grupo. Entonces, si el grupo dice, hoy es el día de pintarse el pelo de amarillo, azul y rojo, entonces todos los del grupo, para no sentirse rechazados, para sentir identidad de grupo, salen a pintarse el pelo de ese color. Pero eso se queda así, y entonces el ser humano se acostumbra a vivir en modas aunque no se dé cuenta. Que porque las camisas se usan ahora pegadas al cuerpo, entonces todo el mundo parece que estuviera estrenando ropa que no es de su talla. Vieron ustedes en los últimos años, entonces los hombres con los pantalones bien apretados, los sacos cortiquiticos, las chaquetas en Bogotá, pegadas al cuerpo, parecía 2 tallas menos, pero los jóvenes salían orgullosísimos con esa moda, porque eso fue lo que impuso la casa de no sé quién, la casa de modas, o la casa de sí sé cuándo. ¿Con qué propósito? Pues para vender más, porque si ellos no están cambiando la moda, entonces la gente se mantiene usando la misma ropa que tenía en los últimos años. Como a ellos no les conviene eso, sino que necesitan plata y más plata, cambian la moda cada cierto tiempo para que todo el mundo, como loco, siguiendo la corriente de este mundo, salga a cambiar su guardarropa, gaste plata que no tiene para que los demás lo acepten. Ese ejemplo es válido en muchos otros puntos. A veces hacemos o hacíamos, ojalá que fuera en pasado, antes de la aceptación de Cristo, muchas cosas para que los demás nos aceptaran. Así empieza el joven también a fumar, a tomar licor, a consumir drogas, a comprar motos de altas cilindradas para correr y de pronto matarse él y matar a alguien. Pero es que esa es la moda. Y todos van como de la nariz. Cuando llegamos a Cristo, el Señor nos abre los ojos y nos hace entender que debemos buscar nuestra identidad en Él y no en lo que los demás digan. Si los demás se oponen, pero yo sé quién soy yo delante de Él, porque Él me lo dijo. Si yo sé para qué me llamó, si yo sé para qué me quiere, entonces no importa si los demás me critican, porque es Dios el que establece cuál es la visión que quiere para mi vida. Entonces yo ya no sigo la corriente del mundo, ahora soy salido del mundo, ahora soy santificado. Dice este versículo, ustedes vivían siguiendo la corriente de este mundo, es como si dijera, porque obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire. En Reina Valera dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Aquí, mis hermanos, tenemos una revelación importantísima. Pero a ver, ¿esto para qué nos sirve si es en el pasado? Miren, hermanos, nos sirve para entender por qué el Señor quiere que seamos renovados, que no hagamos lo que veníamos haciendo antes. Aquí está muy claro, voy a volver a repetir y a explicar. Entonces, primero, vivían siguiendo la corriente de este mundo. Ya ejemplificamos con la moda que lleva de las narices a la gente. ¿Por qué la moda? Porque las palabras nos explican. Obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire o de la potestad del aire. Es el diablo, es Satanás, el que dicta las pautas de este mundo. En las epístolas de Juan, creo que es la primera de Juan, dice que todo el mundo está bajo el maligno. Perdónenme la cita, no me acuerdo exactamente. Todo el mundo está bajo el maligno. Increíblemente, nosotros pensábamos que el mundo estaba bien, que en el mundo había entidades correctas, justas, que buscaban nuestro bienestar, pero empezamos a descubrir que muchas de estas entidades son en realidad un disfraz, porque están bajo el príncipe de la potestad del aire, el príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor.
revelación. Todo rebelde está siendo controlado por Satanás según Efesios 2:2. Reina Valera dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios son hijos de obediencia. Es importantísimo entender este versículo de Efesios 2:2 porque nos indica cómo era el no creyente antes de llegar a Cristo. En realidad estaba siendo controlado por Satanás. Caigan en cuenta, por favor, que estos controlados por Satanás se creen muy libres. ¿Sí? Creen que pudieron comprar la moto porque tienen la plata y entonces pueden andar como locos. Pero no saben, eso lo sabemos nosotros por la palabra, que el que los está controlando es Satanás. Lo mismo ocurre con muchas entidades, incluso gubernamentales. Satanás viene a robar, matar y destruir. Instituciones muy respetables, pero en realidad están siendo controladas por el enemigo para que con el tiempo se produzca ese caos, ese desorden, esa anarquía, ese robo, esa estafa. Por eso es que tenemos que aprender a seguir toda la palabra. Y cuando en Jeremías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, no nos está diciendo que no podamos tener amigos, pero nos está diciendo que cuando vayamos a tener una relación con una persona, sea afectiva, sea de amistad, sea de negocios, siempre pongamos a prueba a las personas, les demos un tiempo para ver si son de Dios o no lo son. Porque aquí está muy claro. Repetimos, vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. De aquí se desprenden muchísimas cosas para entender por qué la mayoría de matrimonios van tan mal y se acaban. ¿Por qué tantos hijos se rebelan contra los padres? ¿Por qué tantos padres maltratan a los hijos? Por esto, porque Satanás es el que está poniendo pensamientos en los corazones del esposo contra la esposa y viceversa, de los hijos contra los padres y viceversa, para que haya siempre caos, conflicto y heridas. Y entonces el Señor ahora viene a enseñarnos que cuando caminamos en humildad, cuando toleramos a los demás, cuando nos sometemos a los otros, es cuando puede reinar la armonía en nuestra relación y puede haber paz. Por eso aquí se está refiriendo a nuestro pasado antes de llegar al Señor. Por eso dice ahora el versículo 3, nosotros mismos éramos así. ¿Cómo? Controlados por el príncipe de la potestad del aire. 2 puntos, dice aquí. Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Wow, aquí dice nada más y nada menos que todas nuestras heridas del pasado antes de madurar en Cristo, que todos nuestros fracasos obedecen a esto, a que teníamos malos deseos y perversidades de nuestras pasiones y pensamientos. Por tanto, terminábamos siempre buscando la parte egoísta y contendiendo continuamente con los demás. No había paz, no había armonía. Éramos títeres de Satanás. Y yo me pregunto, ante esa revelación, ¿habrá alguien que quiera continuar siendo manejado con un dedo como un títere por una entidad invisible, pero finalmente que está allí, que es Satanás? ¿O vamos a entregarnos al control del Espíritu Santo? Muchas veces he dicho que no somos tan libres como nos imaginamos. En realidad nuestra libertad se restringe a esto, a escoger si el que nos controla es Satanás para llevarnos a caos y destrucción, o si nos entregamos voluntariamente al reino, al control del Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice,
Versículo 3 termina diciendo: merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Claro, porque es que este pecado, cualquiera que sea, que es resultado del control satánico, simplemente va contra Dios, porque Satanás va contra Dios. Versículo 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, versículo 5, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Insisto, no por el hecho de que haya alguien que entre a la congregación cristiana, se siente y oiga un sermón, respira, es una persona que está viva para Dios. Puede estar muerta dentro de la iglesia del Señor, porque la vida eterna, la vida espiritual solamente la da Cristo, y la da continuamente, no solamente una vez, no solamente cuando lo aceptamos, sino que Él es nuestra vida cada día. Por eso, sin mí nada podéis hacer. Es el sentido de la vid verdadera. Por eso dice el Señor que tenemos que estar pegados a Él, unidos a la vid verdadera. Pues solo por su gracia somos salvos. Versículo 6. Además, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Una resurrección. ¿Nos hizo sentar dónde? ¿En la tierra? ¿En la iglesia? No, en los cielos. Espiritualmente nuestro espíritu, perdón la redundancia, es que ya está sentado en el cielo. Es decir, el que verdaderamente es salvado, el que realmente fue tocado, transformado, porque se entregó completa y totalmente a Cristo, ese nunca más se perderá. ¿Cuál es el cristiano, entre comillas, que se va a perder? Al que vamos a ver que estuvo 10 años o 5 oyendo sermones y de pronto se fue y termina en el infierno. Aquel que nunca hizo una conversión verdadera. Por eso es que el Señor dice que los míos, ninguno se perderá. Y ese es el sentido de que la salvación no se pierde, pero hay que entenderla. La salvación no se pierde para aquel que es verdaderamente salvo, que un día fue salvado y continúa siendo salvado todos los días. Pero aquel que solamente abrió su boca y dijo, Cristo es mi Señor, y después vivió como los mundanos, es probable, muy probable, que no sea salvo y por tanto un día se termine perdiéndose. Versículo 7. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Aquí repite lo que dijimos ayer. Los que primeramente habíamos creído en Cristo, ahora está hablando de generaciones venideras. Nosotros somos la primera generación salvífica. Esta segunda, las generaciones venideras, son las de la humanidad sobre la tierra, en el milenio, durante la tribulación incluso, y en la era eterna. Entonces, tú estás siendo tomado por el Señor para mostrar en ti su gloria y que los demás, al ver lo que hizo el Señor en ti, quieran recibir lo mismo también. O sea, te convierte en un testimonio vivo. Como hijo verdadero, hija verdadera de Dios, el Señor no se queda solamente con el hecho de que tú pertenezcas a una iglesia cristiana. No, Él quiere a alguien transformado a la misma imagen de su Hijo. Y eso lo va a hacer en todo aquel que le crea. Versículo 8. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho, no es por mérito de uno. La salvación es un regalo de Dios, dice allí. Es por gracia. Y no se obtiene, versículo 9, haciendo el bien. Esto es para que nadie se sienta orgulloso. A ver, no nos vayamos a confundir. Siempre que toco este punto digo lo mismo. No nos confundamos. Las obras no nos salvan. Un multimillonario que done millones para una obra de caridad
para salvar del hambre a gente que se está muriendo. Si no se convierte al Señor, esa obra no le sirve de nada de salvación. Entonces, las obras no sirven para salvación porque es por fe. Ahora, cuando yo soy salvo por fe, debe haber obras en mí, ahora sí, pero como resultado de la salvación. Repito, las obras no salvan, pero cuando soy salvo, las obras deben seguir a la salvación, deben ser el resultado de la salvación. Por eso todo cristiano está llamado a servir. Servir de muchas maneras. Sáquense ese esquema absurdo de que todos entonces seríamos llamados como pastores. No, eso no es servir a Dios. Tú puedes servir a Dios de muchísimas maneras. En la calle, hablando con alguien, metiéndote la mano al bolsillo para dar una ofrenda, orando con tu boca por alguien que está con mucha necesidad. Hay muchísimas maneras de servir a Dios. Y lo va a decir ahora más adelante. Miren, vamos a ver. Versículo 9, no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Claro, si fuera por mis obras que yo termino en el cielo, entonces me jactaría delante de ustedes y les dirían, ¿se dan cuenta? Yo sí hice lo que tenía que hacer para ser salvo. Ustedes no. El Señor no permite eso es darse gloria a uno mismo. La gloria es para Dios. Entonces Él dice, todo el que crea, a ese es el que voy a salvar. No importa si su pecado fue gigantesco o grande o mediano, a todos los salvo. Y versículo 10, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Esto tiene dos sentidos, miren, es lo que estaba diciendo ahora con respecto a las obras que son el resultado de la fe. Primero, estamos puestos para hacer las obras de Dios, es decir, Dios quiere usarte como instrumento para que a través de tus manos salga bendición, a través de tu boca, a través de tu actitud salga bendición para otros. Las obras son de Dios, pero las hace a través de ti. Y las obras que surjan de ti son también puestas por Dios. Entonces, ¿quién tiene mérito? Dios. Si tú terminas sintiendo un corazón enternecido por alguien que está sufriendo, si tu corazón se arruga de tal manera que hasta lloras, es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón, sensibilizando ante el dolor de esa criatura que está al frente tuyo. Y te está dando a ti la fuerza, la energía y la capacidad para que vayas a esa criatura y hagas una buena obra que está puesta de antemano. ¿Cuál puede ser? Pues dar dinero, dar comida, dar una palabra, aunque sea poner una mano en el hombro, cualquier cosa que sea. ¿Se dan cuenta entonces por qué la palabra continuamente nos dice que todo es para la gloria de Dios? Todo es para entender que Dios es el autor y consumador de todo. Todo lo bueno de este mundo, de este universo, proviene de Dios. Y a Él vuelve. Y nosotros, si entendemos esto, simplemente un día vamos a ser bien usados, porque en toda humildad simplemente dejamos que Dios canalice sus buenas obras a través de nosotros, de nuestra humildad, ofrecida a Él como sacrificio. Versículo 11. Nunca se olviden de que ustedes no son judíos, eran despreciados por los judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pablo está preocupado aquí porque se entienda que ahora los gentiles van a ser tratados como lo eran los judíos. Versículo 13. Pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, han sido acercados por Dios gracias a la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que antes el pueblo elegido era Israel, pero que ahora el pueblo elegido de Dios es todo aquel que crea en Jesucristo. Y eso incluye a los judíos que crean, no a los judíos que no crean, que crean en Jesucristo.
De esos hay varios. Hay cosecha de judíos que están llegando al cristianismo. No cristianos que se están volviendo al judaísmo. Eso es todo lo contrario, eso no es correcto. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz, Él logró hacer de nosotros, los judíos, y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. No confundamos aquí. No es que todo el cristiano tenga que volverse judío, porque eso lo explica el siguiente versículo, el 15. Puso fin a los mandatos y reglas de la ley. ¿Quién? Cristo. Y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. En Reina Valera dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí no queda muy claro qué es lo que pasa, pero acuérdense, el verbo empieza en el versículo 15, en la primera parte dice, aboliendo, primero, en su carne las enemistades, y segundo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero pastor, en otra parte dice que él no vino a abrogar la ley. Correcto, a ver, entendamos esto. Cristo vino a mostrar que había un mejor cumplimiento de la ley, que era a través de la fe y de la gracia. Que cuando un creyente aceptaba a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo capacitaba a ese creyente para cumplir la ley y más que la ley. En cambio, para el judío que solamente pensaba en la ley como salvación, le quedaba muy complicado, porque con una sola ley que fuera quebrantada, quebrantaba toda la ley. Eso no lo entienden muchos. Piensan que volver a la ley es como lo mejor que le puede ocurrir a uno que empezó en Cristo. Gálatas dice claramente, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vais a terminar en la ley? ¿En las obras? Entonces, el Señor, aquí dice, puso fin a los mandatos y reglas de la ley. Es decir, dio la capacidad para que la ley no se convirtiera en exigente, sino que el Espíritu nos hiciera cumplir todo requerimiento de Dios. Por eso digo, los requerimientos de Dios son tan altos que nadie los puede cumplir, salvo Jesucristo. Y Jesucristo mora en tu corazón. Por Él es que podemos cumplir. Versículo 16. Y a todos nosotros, partes del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. ¿Con quién? ¿Con los judíos? No, con Dios. Hay una figura didáctica que es la de que el creyente está en un borde de un abismo y Dios está en el otro. Hay un abismo entre la criatura y el Creador. Cuando se tiende un puente entre las dos orillas del abismo, que es la cruz, entonces aparece nuevamente la reconciliación. Ese es el ministerio de reconciliación, que ahora tenemos paz para con Dios. Versículo 19. Por eso ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Otro versículo importantísimo. Voy a leer Reina Valera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos. Y aquí los santos están incluidos Abraham, Noé, Moisés, todos los grandes varones de la Escritura y de estos 2000 años de historia cristiana. Conciudadanos con ellos porque ellos ya están en el cielo. Y nosotros tenemos una ciudadanía allá en el cielo también. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que saques de tu cabeza esa visión de que eres habitante de este mundo y que tienes que moverte según los requerimientos de este mundo. No, los requerimientos son de Dios. Por eso nos decía que antes de ser salvos nos comportábamos como los que
éramos controlados por el mal. Ahora tenemos que comportarnos como aquellos que están capacitados por Dios para vivir una vida sobrenatural, una vida celestial. Insisto aquí en el 19, de la familia de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Ya no estás solo en este mundo. Ya no tienes que sentir ninguna clase de soledad. Puede que de pronto no tengas muchos cristianos con los cuales compartir, pero con uno o dos que puedas hacerlo, debes sentir inmediatamente en el corazón ese sentir, ese sentimiento. Eres familia de tu hermano que está junto a ti, a tu lado. En la congregación, cuando es presencial y te sientas en una silla, el que se sienta a tu lado es tu hermano, no es un extraño. Es de la misma familia que eres tú, porque tu padre es Dios. Eso cambia completamente la forma de relacionarse entre dos cristianos legítimos. Oigan bien, porque es que a veces nos encontramos con unos que dicen que son cristianos y empezamos a ver cosas complicadas, pero yo estoy hablando de la legitimidad dentro de la relación con Dios. O sea, el cristiano auténtico es realmente un corazón que debe ser de un hermano. Versículo 20, y sobre qué firme cimiento están edificados, nada menos que el de los apóstoles y profetas, o sea, el nuevo y el antiguo pacto, y con Dios mismo como piedra angular. Por eso tu Biblia es tan importante en tu vida, porque ese es tu cimiento. ¿Sobre qué firme cimiento están edificados? Sobre los apóstoles y los profetas, la enseñanza de cada uno de ellos. Lee tu Biblia con esa convicción. Es lo que te mantiene firme. No es una tarea de colegio, que la maestra dijo, hay que leer la lección del capítulo tal. No, aquí es algo que tú comes y te alimenta y te fortalece. Versículo 21. Unidos a Cristo, formamos parte del bien armado edificio que va construyéndose hasta que sea el templo santo del Señor. Esta es la mejor definición de lo que es la iglesia universal de Cristo. Explico qué es la iglesia universal. Los verdaderos creyentes de la iglesia local que está en la carrera segunda. Los verdaderos creyentes que están en la iglesia de la calle 10ª. Los verdaderos creyentes que están en la transversal 24, verdaderos creyentes, esos son la iglesia universal. No es que estos pertenecen a esta iglesia, estos a esta y estos a esta, sino que todos pertenecen a una sola iglesia. Por eso es absurdo que un pastor diga, usted no se puede congregar en otra iglesia. No tiene sentido. Si ese pastor está predicando la palabra de Dios, lo único que debe decirles a los creyentes es, tengan cuidado, si donde se meten, disciernan, a ver si les están hablando con la palabra de Dios. Pero si van a otra congregación, tranquilos, esa es parte de la iglesia universal de Dios. Entonces, yo que soy siervo, no tengo por qué prohibirles a ustedes que vayan a la casa de Dios, al templo de Dios. Y versículo 22. Ustedes pues, unidos a Él, forman también parte de ese lugar en el que Dios mora por medio de su Espíritu. Qué tremenda conclusión para este capítulo. Simplemente no somos unos cristianos más, sino que estamos siendo formados como piedras para ir construyendo un edificio que es otra vez la Iglesia Universal del Señor. De modo tal que si tú tienes que trastearte de tu casa dentro de 2 meses y te vas lejos, entonces tienes que buscar otra iglesia, allá donde llegues sigues siendo la misma piedra que eras aquí y allá empiezas a figurar dentro de ese muro que se está levantando también, porque es la misma iglesia del Señor. Bueno, entonces hoy el Señor nos mostró muchas cosas que tienen que ser meditadas y esa es la tarea que les queda, mis hermanos. Examinen lo que eran antes de ser creyentes, examinen su fe hoy
examinen su compromiso y su entrega a este Señor Jesucristo que les dio vida eterna, y examinen su compromiso con la iglesia del Señor. Y sepan entonces que el llamado que Dios hace es muy grande y muy importante, que no es solamente para ahora, sino que es también para el futuro. Vamos a orar. Padre, anoche te pedíamos fe para nosotros. Hoy volvemos a hacer la misma petición, Señor. Que esta palabra que nos diste entre como fuego hasta lo más profundo de nuestro ser y quede grabada allí, Señor, y nos transforme la visión, nos transforme la forma de pensar y nos transforme la forma de actuar. Y entendamos y comprendamos que tu llamado es grandioso, es todo un honor, Señor, el que hemos recibido, cuando tú nos buscaste y nos salvaste. Y que la salvación es el primer paso, porque la santificación es la consecuencia necesaria de esa salvación. Y que estamos siendo santificados día tras día, transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu, para que entonces cada día crezca en nosotros la imagen de tu Hijo, y hagamos las obras que hizo tu Hijo, y mayores que esas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.